A vosotros, hermanos. Les voy a decir la conclusión de mi tema en esta tarde. Y es una conclusión que nuestro hermano Martín, al empezar el servicio, lo dijo. Sí, el que estaba aquí cuando él empezó, dijo, cuando oía yo la palabra pasa voz, no hallaba qué hacer. Yo no sabía qué decían los hermanos. Y él decía, dice, y hasta me ponía cerquitas para ver qué es lo que decían. Pasa voz. Y no entendía. ¿Saben hasta cuándo el hermano Martín dijo que había entendido? Hasta cuando empezó a estudiar la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a iniciar un tema que después ahorita les acabo de dar la conclusión de lo que mi hermano Martín dice, porque va relacionado con mi tema, hermanos, en esta tarde. Le he puesto a mi tema, hermanos, ceguera espiritual. Ya usted ya va empezando a imaginarse en su pensamiento qué es una ceguera espiritual. Porque el profeta Isaías dice que los hombres palpan como si fueran de noche. ¿Por qué, hermanos? Porque es una ceguera espiritual. Y para esto, les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios y vamos a ver en el capítulo 5 de Juan. San Juan capítulo 5. Amén, hermanos. Vamos a leer desde el verso 37 hasta el verso 39. Y dice así, hermanos. Verso 37, el que me envió, el Padre, Él, dice Jesucristo, Él ha dado testimonio de mí. Pero agrega y dice, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. 38. Ni tenéis sus palabras permanente en vosotros, porque al que Él envió, a ustedes no creen. Así es de que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y agrega y dice, mas ellas, su palabra, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar. Bondadoso Señor que moras en los cielos. Tu palabra, Señor, queremos que en el nombre de Jesucristo en esta tarde pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es tu palabra, Señor, y es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos redarguye para poder entender lo que aquellas personas, lo que aquellos hombres, lo que aquellos deletrados en tu palabra, en la ley, no entendieron. Nosotros, Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes para poder entender tu palabra, Señor, escrita por medio de tus siervos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Tome su asiento, hermanos. Dice una alegoría o una anécdota que se dice por ahí. Dice que andaba por una ciudad conocidísima por un hombre, y este hombre era ciego. Pero este hombre ciego salió en la noche a caminar por las calles que él conocía. Pero lo importante que tenía este hombre ciego, dice que llevaba una lámpara en sí. Caminando él por las calles, estaba ciego, pero llevaba una lámpara. Un hombre de la ciudad, un hombre de allí, de donde por él vivía, le dice: oye, pero ¿por qué traes esa lámpara si tú no ves ni de noche ni de día? Para él, de día era oscuridad y de noche pues con más razón. Aquel ciego le dice: no, dice, la traigo para que mis amigos no se desvíen del camino. Estos versículos, hermanos, que hemos leído, son para eso, hermanos. Es una luz que Jesucristo empieza a decirle a aquellos hombres que no entendieron, que no razonaron, que no escucharon, que no asimilaron, hermanos, teniendo su palabra. Porque les dice: ustedes estudian la palabra, ustedes ven la palabra de Dios, ustedes leen la Biblia, ustedes tienen, pero ustedes no están mirando el testimonio, porque las escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos, esas son las que dan el testimonio, hermanos, de Jesucristo. Pero estos hombres no lo entendieron. Al contrario, pasajes más atrasito de este capítulo 5, Jesucristo acababa de sanar a un paralítico que ya hacía desde su nacimiento 30 y tantos años, que estaba echado, hermanos, allí en la orilla de un estanque. Cuando el ángel llegaba y removía el agua, dice la Biblia, hermanos, que el primero que entraba era sano. Jesucristo va a ese estanque de visita, quizás, y ve a ese hombre paralítico que estaba allí desde ya hace mucho tiempo. Y le dice: ¿quieres ser sano? Señor, dice, no puedo porque cuando llega el ángel a remover el agua, dice, ya muchos ya me ganaron el lugar. Jesucristo le dice: levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y saben qué día era ese? ¿Sabe usted qué día era ese cuando Jesucristo sanó a ese paralítico que estaba a un lado del estanque, que no podía meter porque no había quien lo metiese? ¿Sabía usted qué día era? Era sábado. Entonces los judíos, hermanos, encuentran a ese hombre paralítico desde su nacimiento, cargando su lecho. Oye, tú sabes muy bien que no es lícito cargar eso en el día del sábado. Yo no sé, le dice el paralítico, el que acaba de ser sano. Lo que sí sé que el que me acaba de sanar me dijo: toma tu lecho y vete. Era Jesús, hermanos. Era Jesús de Nazaret. Era el Hijo de Dios. Era el hombre, hermanos, indicado que marcaban las escrituras desde el principio del mundo. Era Jesucristo, hermanos. Pero aquellos hombres, por ver, hermanos, solamente en las escrituras un pueblo privilegiado, un pueblo que se le había prometido a Abraham que fuese un pueblo, hermanos, que serían benditas en él todas las naciones, no miraron
no miraron, hermanos, lo que Jesucristo tendría que venir a hacer. Mi tema se intitula ceguera espiritual. Porque esa ceguera espiritual, hermanos, ha trascendido desde aquellos entonces, desde aquellos días, ha trascendido hasta la actualidad. En muchos, de todos los que estamos aquí en estas áreas. Y no digo en su iglesia, hermanos, porque no lo puedo creer, que en la iglesia que Dios formó y que Dios hizo y que Dios ganó con su propia sangre, también, hermanos, haya una ceguera espiritual. Que nosotros, que cuando viniese aquel Jesús y se presentara en nosotros como iglesia, hermanos, tendremos que reconocer al autor de la vida, al que usted y yo fuimos rescatados por su sangre preciosa. Aquellos hombres estaban ciegos de una manera espiritual. Porque dentro de su palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos un porcentaje tan pequeño de personas que reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Un porcentaje tan pequeño que reconocieron que verdaderamente era el Mesías, el Salvador del mundo. Y uno de esos porcentajes era aquella mujer samaritana. Aquel Felipe, que cuando va y le dice a Andrés, mira, hemos encontrado al Mesías que declarado es el Cristo. Un porcentaje pequeño. Un porcentaje tan pequeño, hermanos. Y lo peor de todo, hermanos, y lo peor de todo de ellos es que dice San Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque en verdad vino a los suyos. Porque en verdad vino, hermanos, de una manera tan especial, pero ni siquiera lo escucharon. Y dice el verso 38, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Porque al que envió a vosotros no creáis, no creen. Aún con todo las maravillas y milagros que venía haciendo Jesucristo al principio, hermanos, que con todos no le conocieron, no le miraron. Y por eso dice él, ni siquiera habéis oído su voz. No estaban presentes cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, hermanos, que cuando dice la Biblia que cuando subió del agua, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ellos no lo escucharon. Entonces, ¿cómo leían las Escrituras? ¿Cómo escuchaban? ¿Cómo podían aplicarla a ellos sin conocer? Es algo lamentable, hermanos. Es algo lamentable, hermanos, que teniendo los escritos del Antiguo Testamento, hermanos, no pudieron asimilar lo que el escritor, hermanos, les quería dar a entender. Porque el libro de los Hebreos dice en el capítulo 1, verso 2, dice, porque en muchas maneras, hermanos, Jesucristo se va a presentar. En muchas maneras.
Mas a vosotros tenemos a Jesucristo por medio de su palabra, que nos da lo que debemos hacer. Y precisamente, hermanos, en esta tarde, quiero que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos un poquito, hermanos, porque puede venir el Hijo de Dios de un momento a otro, y todos y muchos sabemos que la venida de Jesucristo está a las puertas. Y hay veces que lo platicamos y lo decimos, no es posible, tantas cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Hundimientos por allá, por acá, por este otro lado, incendios, hundimientos por allá que la gente hasta se está ahogando, hermanos, temblores. La manifestación de Dios se está haciendo presente en muchos pueblos alrededor nuestro. Esta pandemia que todavía, hermanos, no puede quitarse. Hay tantas cosas que cada uno de nosotros, si asimilamos su palabra, entenderemos que Jesucristo está a las puertas. Pero sí sabe qué quiere decir. El profeta Amós en el capítulo 6, verso 6, dice: Oseas capítulo 6, y dice el verso 6: porque misericordia quise. Le está diciendo a los judíos, porque misericordia quise a su pueblo, porque misericordia quise y no sacrificio. Lo que quiero, ¿saben qué es? Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Porque con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento de tantas cosas que nos puede suceder en este mundo, un doctor no se hace porque sí. ¿O sí? No, tuvo que tener ese conocimiento de estudiar, hermanos, un doctorado. Un licenciado no se hace nomás porque sí. Un abogado no se hace nomás porque sí. Un hijo de Dios no se hace nomás porque sí. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que conocer, tiene que saber. Tiene que conocer, hermanos, a su Señor. Tiene que conocer a Jesucristo. San Juan capítulo 10, uno de sus versos dice: porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Esa es su iglesia, ese es su pueblo. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese conocimiento, hermanos. Si no, vendrá Jesucristo una vez, por segunda vez a la tierra. Y quizás nosotros, o muchos de los que no tenemos ese conocimiento, le vamos a decir: ¿quién será este? ¿Por qué viola los mandamientos? ¿Por qué hace eso que no es lícito? Nos vamos a hacer las mismas preguntas si no tenemos el conocimiento de quién es Él. Por eso les decía yo que el hermano Martín dio, hermanos, la conclusión de mi tema, que voy a concluir cuando ya termine con eso. Dice el verso 24 del capítulo 5 de San Juan que estamos mirando: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna. El error que cometieron los judíos cuando vino Jesucristo, estudiando el Antiguo Testamento, no hallaron qué hacer. No supieron quién era. Y a veces que yo me pregunto y digo yo, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué no entendieron?
¿Por qué no asimilaron que era Él? Que era el Mesías prometido, hermanos. Si conocían muchas profecías, si conocían el capítulo 9 del libro de Daniel, cuando Daniel va y dice que consulta los libros y que dice, ya es tiempo de que se cumplan los 70 años. Ellos lo tenían en sus manos. ¿Por qué nomás Daniel? ¿Y los demás no? Todas esas cosas, hermanos, sucedieron en el pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que le negaron. Dice Hechos capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Amén, hermanos. Dice el verso 14. Mas vosotros al santo y al justo. ¿Quién es, hermanos? El santo y el justo. Es el Salvador del mundo, es el Mesías, es Jesucristo, el que vino a morir por usted y por mí. Es Él. Ese es el justo. Ese es el santo. Mas vosotros, les dice su palabra, más les dice, le está como un reclamo y les dice, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida, un hombre perverso, un hombre, hermanos, sin santidad, sin temor de Dios. Porque Judas había cometido un crimen. Porque el que le presentaron, hermanos, había cometido un crimen, un homicida. Y dice el verso 15, y mataste al autor y al consumidor de la vida, el cual Dios ha resucitado de los muertos. Y nosotros, dice, hemos sido testigos de ese clamor, de ese evento, de eso maravilloso. Mas vosotros somos testigos. Como les digo, es un porcentaje pequeño, convencidos que Él era, hermanos, el Salvador del mundo. Cuando estaban ante Pilato, que Pilato, hermanos, lo presenta delante de las gentes, delante de ellos. Dice Juan capítulo 19 allí atrasito. Juan capítulo 19. Dice el verso 14 y verso 15. Era la víspera de la Pascua como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Vuestro rey. Porque para eso vino Jesús. Para ser rey. Para eso vino. Y dice su palabra y dice sus escritos, dice, era como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, Herodes, Pilato, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quita, crucifícale. Pilato, hermanos, en forma de una pregunta intrigante hacia ellos, para ver si podían reaccionar un poco. ¿A vuestro rey? ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondiéndole los pontífices, los encargados de llevar a cabo, hermanos, el mensaje. Los encargados de llevar, hermanos, a cabo la predicación del evangelio, de demostrarles al pueblo que es necesario santificarse delante de Dios para poder ser salvos.
Ellos dijeron, no tenemos a otro rey, sino a un hombre perverso, a un hombre pagano, a un hombre, hermanos, que era el rey de los judíos en ese entonces. Lo negaron, lo negaron. ¿Usted ha negado a Jesucristo, hermanos? ¿Usted ha negado al dador de la vida? Ellos. Dice Hechos capítulo 3, donde estábamos ahorita. Leímos el verso 14 y el verso 15. Cuando el apóstol les dice a los judíos, más, dice el verso 17, empero Dios Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho. Como también todos los príncipes que gritaban, crucifícale, crucifícale. El apóstol les está dando un aliciente, les está dando una palmadita. Yo sé que ustedes, hermanos, lo hicieron por ignorancia. Teniendo, hermanos, el Antiguo Testamento vivo en cada uno de ustedes, de ellos. Eran ignorantes. Carecían, hermanos, carecían de ceguera espiritual. Estaban en pecado. Estaban en pecado, hermanos, por no ver, por no estudiar, por no ver su palabra, para que conociesen verdaderamente al Dios de dioses, al Señor de señores. Estaban en pecado, hermanos. Y el apóstol como que les da una palmeadita. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también los príncipes lo hicieron. Es lamentable, hermanos, de que nosotros teniendo 20, 30, 10, 15, no nos preocupemos por estudiar su palabra, para darnos cuenta lo que ha de acontecer en un día más adelante. Y eso, hermanos, esperamos que no suceda. Dice Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Dice el verso 3, texto muy conocido. Esta, empero, es la vida eterna. Y yo se los aseguro que no estamos aquí, hermanos, para pasar el rato. No estamos aquí porque hoy, este día santo, este día sábado, hermanos, que Dios nos ha propuesto en su palabra para que lo guardemos, no estamos aquí por curiosidad o porque tenemos que pasar el rato en alguna parte. No, hermanos. Estamos aquí porque yo quiero y usted quiere la vida eterna. Estar un día en el reino de Cristo Jesús. ¿O no es así, hermanos? Así lo deseamos. Así lo queremos, pero San Juan dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, al cual has enviado. También Jesucristo, hermanos, quiere que cada uno de nosotros estudiemos y lo hagamos con toda depresión y súplica, sabiendo
que su palabra, hermanos, tiene que cumplirse. Y dice el escritor sagrado, porque el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Concluimos con esto, hermanos. Nuestro hermano Martín decía que cuando él empezó a oír, a escuchar, pasa voz, y no sabía qué. No sabía. Hasta que tuvo entendimiento por medio de su palabra. Y entonces entendió lo que quiere decir esa palabra. Y no solamente, seguramente que no solamente a él, a muchos nos ha confundido de principio. Pero les voy a platicar algo cómo se identificó Jesucristo. En el capítulo 20 del libro de Juan, dice la Biblia, dice Juan que estaban los discípulos juntos con las puertas cerradas. Dice que entró Jesucristo y se presenta y les dice, ¿cómo les dice, hermanos? ¿Y qué tal si les dice, buenas tardes, compañeros? Entonces no era Jesús, pero él se identificó con esta palabra, paz a vosotros. ¿Cómo Jesucristo se va a identificar con su iglesia, con su pueblo, para que nosotros le demos la bienvenida y glorifiquemos y saltemos de alegría cuando Jesucristo aparezca por segunda vez y nosotros lo reconozcamos al Hijo de Dios? En esta tarde, mi deseo es que Dios esté con ustedes. Dios los bendiga.